Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar el proyecto de agua residual de Quito, Ecuador. Mis compañeros son Natalia Suárez, Santiago Ballesteros, Michelle Aguilar y yo, Laura Gudelo. El objetivo de nuestro proyecto es realizar el dimensionamiento adecuado de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Quito. Inicialmente tenemos que Quito tiene una población de 2.944.090 habitantes. Se realizó la estimación con una tasa de crecimiento de 1.5%, proyectándolo para el año 2042, dando como resultado una población de 3.566.145 habitantes. Por otra parte, tenemos las condiciones ambientales, las cuales podrían afectar el funcionamiento de nuestra planta de tratamiento de agua residual, como la precipitación anual, que es de 2.877 milímetros, la humedad relativa anual, que es de 81,9%, y que es un clima templado que va desde los 10 grados centígrados a los 27 grados centígrados. También tenemos las características del agua afluente encontradas en un estudio realizado en la Universidad Politécnica Salesiana, publicado en el año 2016, el cual es titulado con parámetros químicos, físicos y microbiológicos en el agua residual doméstica de Quito. Por ejemplo, tenemos la temperatura, que es de 15,2 grados centígrados. También tenemos la de QO, que es de 392 miligramos litros, la de BO, que es de 200 miligramos litro, entre otros parámetros evaluados. Para la proyección de la población se utilizaron los datos del Instituto Nacional de Estadística, conocido como INEC. De los 4 métodos que se utilizaron, se usó el método aritmético, ya que quedó con el menor error. Entonces, con el método aritmético se realizó la proyección de la población para el año 2042, donde encontramos, por ejemplo, que el P sub CI es la población del censo inicial, y también la población a proyectar, P sub F. También se realizó el cálculo del caudal, el cual se utilizó la proyección, la dotación, el número de habitantes proyectados, el coeficiente de retorno, y se calculó el caudal, que se dividió en 86.400 para poder dejar las unidades en litro habitante día. Procedemos con el cálculo de las rejas. Para este caso, estos datos dados son de las rejas grandes, pues datos como la velocidad del canal, el ancho del canal, el borde libre, el espacio entre barras y el ancho de la barra se escogieron de manera teórica. Como primer paso, pues el caudal se tuvo que dividir en 5 rejas. Esto pues dependiendo de que la velocidad a través de las rejas y las pérdidas tanto de rejas limpias y de rejas sucias no se salgan de los datos promedio. Se usaron ecuaciones como las que se observa a mano derecha, que pues esta es para hallar el número de barras, y también la ecuación de las pérdidas. Para este caso, las rejas pequeñas sí, son básicamente los mismos cálculos, sino que en este caso el espacio entre barras y el ancho de la barra cambiaron de número teóricamente, pues son números más pequeños. Pues asimismo, dependiendo de la ecuación, el número de barras aumentó para las rejas pequeñas. El cálculo del sedimentador. En este caso tenemos datos generales del sedimentador, que en este caso pues el caudal que ya nos dieron. En este caso pues el caudal se dividió entre 8 sedimentadores, esto con el fin de tener la velocidad en los datos promedio. Ya lo que es la profundidad y el diámetro, estos son datos teóricos que se sacaron del libro. En el caso del sedimentador se hallaron cálculos como el área, la velocidad, el perímetro, la carga y el tiempo de retención hidráulica. También pues con el fin de que cada uno de los datos estén en los datos promedio. De igual manera se hallaron cálculos como son los del feedwell, el eddy y el vertedero. Pues en cada uno, pues en este caso el feedwell, hallamos el volumen, la profundidad, el área y la velocidad. En el eddy tuvimos en cuenta el tiempo de retención hidráulico, el dato promedio. Se tiene en cuenta pues el caudal que ya está dado, la profundidad del área y el volumen. Y por último, el vertedero, se sacaron datos del perímetro y de la carga. En este caso pues la carga está en segundos y en días. Bueno, el tratamiento biológico consiste en el uso de microorganismos para eliminar los contaminantes que están en el agua residual. En este caso se elimina sobre todo la materia orgánica soluble e insoluble y el nitrógeno. Se suelen utilizar en ocasiones coagulantes o floculantes que hacen o ayudan a los microorganismos a eliminar estos contaminantes. Para que el tratamiento funcione de manera adecuada, se deben tener en cuenta algunos parámetros. Entre ellos está el requerimiento nutricional de los microorganismos, el metabolismo de los microorganismos, la relación entre el crecimiento de la población microbiana y el uso del sustrato, y otros factores que pueden afectar el crecimiento o el desarrollo de esta población microbiana. Entre estos factores podemos encontrar la temperatura, el pH, el oxígeno, la cantidad de oxígeno disponible en el reactor aeróbico. En este caso, pues como tratamiento biológico, vamos a hacer uso de los activados. Para esto se hace uso de bacterias heterótrofas facultativas. Estas suelen convertir la materia orgánica disuelta y particulada en productos más simples, como lo son el dióxido de carbono y el agua. Este proceso básicamente consiste en un tanque o reactor anóxico que tiene un agitador que permite la homogenización
es decir, pues que es un tanque sin aire, ¿no? Luego tenemos un tanque o reactor aeróbico, que es donde se encuentran las bacterias en suspensión. Luego de ello va un sedimentador secundario y por último un sistema de recirculación, pues que permite que la biomasa que ha sido sedimentada retorne al reactor aeróbico. Dentro de esa biomasa encontramos los microorganismos, lodos y algunos de los contaminantes. Por otro lado, pues en la tabla ya podemos observar, digamos, los cálculos para el dimensionamiento de este tratamiento. Entonces, primero tenemos los datos de entrada, que ya fueron previamente usados. Luego de ello, tenemos las características del agua y para ello encontramos las fracciones de DQ, como la DQ biodegradable. Tenemos también los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y los sólidos totales inorgánicos, es decir, los fijos. Determinamos también la producción de biomasa, la masa en sólidos volátiles y totales, la concentración de masa de sólidos suspendidos en mezcla, la carga de la DBO y la relación de la comida de los microorganismos, que como vimos es un factor importante. También determinamos la producción observada, por ejemplo la de cubo biodegradable removida, y calculamos también la demanda de oxígeno y el sistema de aireación. Cabe resaltar que estos cálculos y estas ecuaciones son sacadas del libro de Mercal, del capítulo 8, más exactamente del ejemplo 8.3. Hallamos también la tasa de crecimiento de bacterias nitrificantes, el diseño y la edad de los lodos, la producción de biomasa, el nitrógeno que se oxida a nitratos, la masa de los sólidos volátiles y disueltos, y para el diseño entonces hallamos el volumen, la fracción de sólidos volátiles, la carga de la DBO. Para la producción entonces hallamos la de cubo biodegradable removida, por ejemplo. También hallamos la demanda de oxígeno, la tasa del caudal de aire y la alcalinidad. Y para la parte C, entonces tenemos el sedimentador secundario, entonces hallamos el dimensionamiento, es decir, el radio del retorno, el área clarificadora, el área por clarificador, el diámetro y la carga de los sólidos. Bueno, a continuación tendremos la presentación de los planos. Entonces, principalmente tendremos el canal, donde encontramos que tiene un ancho de 2.5 metros, una profundidad de 1.32 y un borde libre de 0.6 metros. Seguido de esto tenemos las rejas grandes, las cuales los espacios entre barras son de 0.04 metros, el ancho de las barras de 0.02, el número de barras 41 y el número de espacios 42. De igual forma tenemos unas rejas pequeñas. Dentro de esta tenemos que el espacio entre barras es de 0.015 metros, el ancho de las barras es de 0.01 metros, el número de barras 99 y el número de espacios 100. En el segmentador primario tenemos que la profundidad es de 4.3 metros, el diámetro es de 40 metros y el radio es de 20. Para el EDI tenemos que la profundidad es de 1,075 metros, el área 5,65 metros cuadrados. Para el fútbol es 2,15 metros la profundidad y el área es de 0,00435 metros cuadrados. Implementamos un reactor anóxico, de igual forma un reactor aeróbico y un sedimentador secundario con un diámetro de 20.04 metros y un radio de retorno de 0,6. Entonces aquí presentamos el esquema de tratamiento o el tren de tratamiento, donde principalmente pues vemos que es el canal. Se eligieron dos canales, en dado caso que se requiera hacer un mantenimiento en alguno de los dos, no se va a tener que detener el funcionamiento de la planta. Dentro de las rejas elegimos de dos tipos de grosor de tamaño o espacio dentro de estas para mejorar su eficiencia de remoción. En el segmentador primario principalmente lo que se va a remover es el DBO, pues ya luego en el reactor agnóstico se va a remover nitritos y nitratos que vienen del retorno del reactor aeróbico y se remueve el DQO soluble biodegradable. En el reactor aeróbico, como les decía, entra primero pues el nitrógeno amoniacal, este se oxida y pues se hace el retorno al reactor anóxico de lo que se oxida, que son los nitritos y los nitratos. Dentro de este también se degrada el DQO particulado biodegradable. Y pues ya luego pues pasaría al sedimentador secundario, donde hay un retorno de lodos y este retorno de lodos va al reactor anóxico, hace todo el proceso y pues otra parte queda dentro del reactor secundario y pues ya saldría el agua un poco más mejor tratada. Estos serían los planos en vistas y estos serían los planos realizados en la aplicación AutoCAD, todos por elaboración propia.